Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Queremos ir de una vez con nuestro primer tema. Se trata de un estudio realizado por Data Crédito en torno a cómo evolucionó el crédito en nuestro país durante el año pasado. Para hablar de este tema tan interesante, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Santiago Rodríguez, quien es el consultor de Data Crédito y quien desarrolló este informe. Doctor Rodríguez, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Muy bien, Víctor. Buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor Rodríguez, inicialmente el crédito creció, se mantuvo estable o cayó el año pasado. Lo que hicimos fue mirar las operaciones que pasaron por Data Crédito Experian entre el año 2021 y 2022 y lo comparamos. En el valor de las operaciones, entre esos 2 años, creció el 7%, mientras en número de operaciones creció el 26%. Eso lo que nos lleva a concluir es que, pues, digamos, en número tuvo un buen desempeño, en valores un poco menos. Hay que tener en cuenta todo el tema de política monetaria, incremento de tasas, todo el 2022, que por supuesto afecta en ese sentido. Al ver 6% de crecimiento de valores y 26% en número de operaciones, vemos que el valor del crédito promedio tuvo que haber disminuido porque estoy entregando menos plata en, digamos, más personas. Eso lleva a decir que el promedio del crédito disminuyó entre 2021 y 2022. Pero de todas formas el balance fue positivo. Más o menos, ¿cuántos créditos nuevos se otorgaron en el 2022? Por supuesto que es positivo. Es decir, en el 2021 se hicieron en persona natural 39 millones de operaciones y en el 2022 hicieron 49 millones de operaciones. Casi llegamos a 50 millones. Eso quiere decir que es un crecimiento del 26%. Entonces el crédito, digamos, sigue con una dinámica interesante, importante, solo que se concentra un poco en créditos de un bajo monto. Ahora, a veces es inexplicable esto. Crece el crédito en momentos en que han subido con mucha fuerza, doctor Rodríguez. Seguramente usted se ha dado cuenta y lo tiene por ahí dentro de su radar, las tasas de interés. Desde el Banco de la República inicialmente, pero eso se ha transmitido a otras tasas de interés del sistema financiero. ¿Por qué bajo un escenario así crece el crédito de todas formas? Sí, efectivamente, pues las tasas de interés de los créditos todas han aumentado y un poco la explicación estaría. Por supuesto, estamos viendo que créditos, digamos, de montos grandes como vivienda, vehículo o libre inversión grande, esa sí claramente ha disminuido, y donde se está moviendo son créditos de montos pequeños. Entonces, en ese sentido, aunque la tasa sigue siendo alta, tal vez el impacto es menos notorio para ese tipo de créditos y no se ve tan afectado por el incremento de tasas de interés. Esto también seguramente está asociado o estuvo asociado al fuerte crecimiento que tuvo la economía el año pasado. Sí, digamos que de alguna manera en el 2022, pues digamos que el crédito seguía, digamos, el consumo seguía, aunque tuviera tasas altas, y el consumo de los hogares estaba, digamos, jalonando en parte el crecimiento, y eso está explicado, por eso vemos un crecimiento importante. En 2022 habrá que esperar un poco a ver qué pasa en el 2023, digamos, cómo se comienzan a comportar, sabiendo que vamos a tener un crecimiento menor, así la inflación todavía se mantenga alta. Ahora, cuando empezamos a desagregar las cifras de este estudio, ¿en dónde creció más el crédito? O digamos, por género, inicialmente, ¿entre los hombres o entre las mujeres? Las mujeres tuvieron un crecimiento más alto. Las mujeres tuvieron un crecimiento entre esos 2 años alrededor del 28%, mientras los hombres tuvieron un crecimiento del 21%. Quiere decir que las mujeres son más activas en el tema de crédito y principalmente, digamos, eso lo hemos visto en otras entregas, vemos que las mujeres son muy activas porque generan créditos para negocios, para micronegocios, para temas de mejorar el bienestar de ellas y de sus familias. Entiendo, bueno, esa es una cifra de todas formas bastante interesante. Ahora, los jóvenes, ¿qué tanto están participando en los nuevos créditos? Porque muchos se quejan porque están como en un círculo que es muy perjudicial para ellos, un círculo que a veces es difícil de romper porque para pedir un crédito les piden experiencia, pero al ser jóvenes no tienen experiencia porque no han tenido trabajos, entonces no se han podido endeudar antes. ¿Cómo van los jóvenes en este mercado del crédito? Vimos que en el 2022 los jóvenes tuvieron un crecimiento muy importante. Ellos pasaron, digamos, de un total de menos de 700.000 operaciones, los de 18 a 21, inclusive los más jóvenes, a un poco menos de 2 millones. Entonces tuvieron un crecimiento muy importante. Yo diría que hasta los 28 años tuvieron un crecimiento, digamos, a una actividad crediticia muy fuerte. Entonces, estamos viendo que los jóvenes, digamos, desde temprana edad se vuelven como activos y con la importancia de generar un historial crediticio que en el tiempo los lleve a una mejor condición.
¿Y cómo es la puerta de entrada de los jóvenes a los créditos? Porque es muy difícil para ellos de un momento a otro, 18, 19 años, sin experiencia crediticia, pues no sé, apuntarle a un crédito hipotecario. Sí, normalmente los jóvenes arrancan, si es dentro del sector financiero, a través de una tarjeta de crédito. Si es en el sector de telecomunicaciones, a través de un celular, que por supuesto, digamos, son de montos bajos. En el sector real, que también está muy fuerte, el sector real se ha comenzado a mover con el tema de fintech y con el tema de créditos de bajo monto. Ahí también estamos viendo que los jóvenes están accediendo a montos, digamos, de menos de 500.000 con plazos cortos, y eso, digamos, está generando un ambiente importante en esa población. Ah, pero ¿cómo es eso de que uno puede empezar su vida crediticia con un celular? Efectivamente, digamos, la información que está en Data Crédito Experian tiene 4 sectores: sector cooperativo, sector financiero real y el de telcos, que llamamos, que es todo el tema de celulares. Entonces, cuando el celular queda a nombre de la persona, inmediatamente le aparece el registro de que tiene un celular. Por supuesto, es como un crédito, porque mientras sea postpago, disfruta del servicio y lo paga después. Y eso, digamos, le genera un historial crediticio a la persona. Entonces, el celular a nombre de la persona es importante porque marca, digamos, dentro de su historia crediticia que ya es, digamos, o que tiene una experiencia, digamos, de crédito. Ah, pero eso es muy interesante. Es decir, un joven puede empezar a construir su historia crediticia ya con la compra de su celular. Efectivamente, digamos, a veces las personas piensan que solamente el sector financiero es el que marca el historial crediticio, pero no. Los celulares, digamos, inclusive en la pandemia, se mantuvo muy fuertemente, digamos, porque era un producto que era en ese momento, digamos, importante y sigue siendo importante. Y normalmente, digamos, el celular, las personas lo adquieren en temprana edad. Entonces, digamos, que la evolución, digamos, y el historial crediticio es relevante ahí. Y, por supuesto, eso, al tener ese crédito, digamos, o esa experiencia de crédito con celular, pues también comienza a generarle un score de crédito de mejor calidad. Claro, de todas formas también para tenerlo en cuenta, ¿no? Para no colgarse con las cuotas del celular y tampoco colgarse con las mensualidades, porque seguramente los podrían estar reportando en Data Crédito. ¿Cómo les fue a los colombianos cuando miramos las regiones? Sí, en regiones, digamos que en general el crédito llega a todas las regiones. La región más grande, digamos, es Cundinamarca, donde está Bogotá, por supuesto, que normalmente tiene alrededor del 30% del total de las operaciones. Sin embargo, entre 2021 y 2022 tuvo un crecimiento menor, alrededor del 21%. Y las otras regiones estuvieron creciendo, digamos, de manera pareja, y la región Caribe creció un poco más porque creció alrededor del 34%. Entonces, llega a todas las regiones, un poco más al Caribe y un poco menos en Cundinamarca entre 2021 y 2022. Por estratos sociales, ¿ustedes hacen alguna medición? ¿Quiénes piden más créditos o quiénes están, o en qué segmentos está creciendo más el crédito? Claro, digamos que la población, como está repartida, el estrato 3 es donde pues, se solicita más crédito porque hay más personas. Pero cuando miramos crecimiento por estrato, vemos que el que más crece es el estrato 1, después el estrato 2 y así para abajo. Quiere decir, a menor estrato, mayor crecimiento. Eso es una buena noticia porque en la medida en que las personas de menores condiciones económicas tengan acceso al crédito, el crédito les va a permitir, digamos, tener acceso a otro tipo de productos y, digamos, a tener un mejor bienestar, a pequeños negocios, emprendimientos, y entonces, digamos, en el tiempo vamos a ver que las personas de menores ingresos o menores condiciones económicas tienen más crédito, y eso, digamos, es una, digamos, redistribución un poco del tema crediticio. Hoy se conocía una noticia, por ejemplo, profesor Rodríguez, de que a través de Nequi, que ya no solo funciona como una billetera digital, sino que también se pueden pedir créditos a través de este tipo de herramientas. ¿Ustedes han medido el comportamiento de este segmento? Sí, digamos que lo que sí vimos, digamos, hemos hecho las primeras, digamos, miradas a todo el tema de fintech, digamos, donde podrían entrar todo este tema de créditos rápidos, virtuales. Y a la medida que, claro, por supuesto, Nequi entre en ese mundo, pues, digamos, dado el número de, digamos, de personas que tienen ese producto, pues va a crecer seguramente de manera rápida. Simplemente como dato, en el 2022, de esos más o menos como 50 millones de operaciones, 5 millones fueron hechas por digamos, por entidades catalogadas como fintech. Y eso, digamos, creció fuertemente con respecto a 2021 y seguramente 2023 será aún más grande. Entonces,
Ese es un crédito, digamos, que está teniendo un papel muy importante que yo diría que complementa con el crédito tradicional. Claro. Bueno, por nivel de ingresos, ¿hicieron alguna medición? Sí, miramos, tenemos la información de ingreso estimado y vemos que, digamos, el rango entre, digamos, como 1,5 millones, 2,5 millones es donde más está creciendo, digamos, el crédito. En los de ingresos más altos crece un poco menos, ingresos hacia abajo también crece un poco menos. El salario medio, digamos, de 1,5, 2,5 es donde se está posicionando, digamos, el crédito. Y cuando miramos los montos, ¿la gente está pidiendo grandes montos o pequeños montos en sus créditos? Esa sí es una pregunta muy importante. Lo que encontramos en 2022 es que se está moviendo fuertemente los créditos de bajo monto, hasta 500,000 pesos, creció básicamente como 64% entre 2021 y 2022. Eso lo que lleva a mostrar es que hay unas personas que están pidiendo créditos de bajo monto, que ese crédito está ayudando a generar el historial crediticio y por otro lado a combatir en parte al tema del crédito informal o el crédito como gota a gota, porque normalmente ese crédito es de bajo monto, bajo plazo, pero de tasa muy alta. Aquí estamos encontrando que esos créditos de bajo monto, hasta 500,000, tuvieron un crecimiento muy importante, llegaron a del orden de 15 millones de operaciones se hicieron en el año 2022. Claro. Bueno, una cosa es pedir el crédito y la otra cosa es pagarlo, ¿no? ¿Cómo se está comportando la gente con el pago de sus deudas? Creció el crédito, por decirlo de alguna forma, pero ¿qué tanto se está afectando por las tasas de interés, o no sé si se está afectando la cartera en mora, por ejemplo? Sí, digamos que en estos estudios lo que miramos es el acceso al crédito, es decir, las personas, quiénes piden crédito y quiénes otorgan el crédito. Entonces, miramos, es como la puerta de entrada. En estos estudios no miramos, digamos, comportamientos de pago. Digamos, para eso normalmente, digamos, yo reviso más la información de la superfinanciera que tiene los indicadores de cartera vencida, pero por supuesto es solo sector financiero, pero no tengo, digamos, información de comportamientos de pago digamos, en este estudio. Y en esa información de la Superintendencia Financiera, netamente de los bancos, el índice de calidad de la cartera está por debajo del 4%, es decir, la gran mayoría de la gente en los bancos se porta muy bien, es muy buena paga. Profesor Rodríguez, muchas gracias, muy amable, gracias por contarnos este estudio. Con mucho gusto, Víctor. Gracias. Muy interesantes todas estas cifras. Con esta información hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que la industria del gas GLP quiere un nuevo impulso para llegar a miles de familias que todavía, curiosamente, cocinan con leña. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. En Colombia, miles de familias, especialmente de zonas rurales, todavía cocinan con leña, un combustible que no solo es contaminante, sino que es nocivo para la salud de estos colombianos. Pero la industria del gas licuado de propano, el que conocemos como el gas de cilindro en pipeta, quiere que le den un nuevo impulso a esta fuente de energía para ayudar a esas familias a mejorar sus condiciones. Doctor Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor. Gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted por su tiempo. Yo sé que ustedes plantearon hoy 4 propuestas. Ya le voy a preguntar una por una en qué consisten, pero antes, ¿por qué no me explica qué es eso de que en Colombia tenemos un programa nacional de sustitución de leña? Sí, en diciembre del año pasado, la unidad de planeamiento del Ministerio de Minas y Energía del Ministerio del Ramo publicó para comentarios lo que ha denominado el Plan Nacional de Sustitución de leña o de combustibles ineficientes y altamente contaminantes. En ese documento técnico de política pública, el gobierno señala que efectivamente hay 1.695.000 familias que siguen cocinando con leña, con desechos, con carbón, que son combustibles altamente contaminantes. Entonces establece todo un programa para efectos de poder sustituir el uso de esos combustibles contaminantes, de la leña y los desechos, el carbón, etcétera, por combustibles limpios. Entonces analiza cuáles serían
dentro del el grupo de gas licuado, el petróleo, el GLP, el propano que se señaló, el gas natural, la energía eléctrica y el biogás, cuáles son los más eficientes para hacer esa sustitución departamento por departamento. Entonces la conclusión es que el GLP, el propano en pipetas, es el que es más eficiente que tiene mayor viabilidad técnica para hacer ese reemplazo y que es el que tendría una aplicación inmediata. Entonces señala que para el periodo de este gobierno, estos 4 años, señala una meta para hacer esa sustitución y dice que el 75-76% de la meta debe cumplirse con GLP, algún porcentaje con gas natural, otro porcentaje con energía eléctrica, etcétera. Entonces, dado que la conclusión es que el GLP es tal vez el principal, estamos diciendo al gobierno y al Congreso que en el Plan Nacional de Desarrollo incluye unas propuestas para poder masificar el uso del GLP en todo el país. Ahora, doctor Martínez, ya vamos a hablar de las propuestas y de si están incluidas o no, o se deberían incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, pero me llama mucho eso la atención. ¿Por qué las personas prefieren en este momento cocinar con leña, a veces quemando plásticos de aceite, bolsas, papeles, carbón, etcétera, y no se cambian al cilindro de gas si es una alternativa rápida? ¿Es por un tema de acceso? ¿Es difícil que el GLP llegue a todas las zonas del país o es un factor precio, costos para esas familias? Claro, es un factor costos. Es que el GLP llega a todos los municipios del país. El problema está en que la gente más pobre no tiene cómo pagar un combustible limpio como el GLP. Todo lo que le estamos diciendo al gobierno, ok, usted quiere cumplir sus metas, tiene que dar un subsidio. Tiene que dar un subsidio, pero no solamente para la gente que consume leña. Tiene que dar un subsidio para los estratos 1 y 2 en todos los departamentos del país. Es que la distribución de GLP, que es un servicio público, es el único servicio público que no tiene subsidios para los estratos 1 y 2 en todo el país. Todo lo que estamos diciendo al gobierno, oiga, usted mismo dice que el GLP es el combustible que tiene la mayor viabilidad técnica para atacar la pobreza energética. Bueno, pues entonces démosle un subsidio para todo el país. Ahora, si resulta que hay unas restricciones fiscales y es muy difícil, pues hágalo gradualmente. Entonces le decimos, hombre, hay en el Plan Nacional de Leño que se sometió a comentarios en diciembre, hay una forma de establecer unas prioridades. Entonces utilícelo y vayamos avanzando para que la gente más pobre en este país, en las ciudades, en el campo, pueda utilizar este combustible limpio. Y lo utiliza la gente es para cocinar. Por eso la Corte ha determinado no solamente que es un servicio público, sino un servicio público esencial. Claro. Entonces tiene un gran contenido social y ese es el llamado que estamos haciendo. Claro, lo que pasa es que cuando miramos el impacto fiscal de subsidiar este tipo de combustibles, pues listo, y nos quedamos con esa cifra, pues decimos, esto es muy difícil. Pero es que por el otro lado también debe haber, en este momento, debe existir un costo fiscal, no sé, por la deforestación y el impacto que eso tiene sobre el clima y sobre la economía. Y no sé, el impacto fiscal que está produciendo, no sé, todo este tipo de enfermedades que se causan seguramente por cocinar con leña para muchas personas. ¿Eso está medido de alguna forma? Claro, en el Plan Nacional de Sustitución de Leña, allí la UPME, la Unidad de Planeamiento del Ministerio de Minas, tiene una medición de los impactos. Entonces dice, por ejemplo, esto me pareció enormemente interesante, que las familias dedican 14 horas al mes a ir a recolectar la leña. Eso al año implica millones de horas destinadas a esa labor. Dice que si esas familias pudieran dedicarse esas horas a alguna actividad productiva, o sea, la tuvieran libres para dedicarse a una actividad productiva, eso pudiera significarle al año a ese millón, casi 700.000 familias, 600.000 millones de pesos de nuevos ingresos. También mide, por ejemplo, el costo en salud. Afecta principalmente a mujeres y a niños y a ancianos, a adultos mayores. Y señala que el costo de esas enfermedades respiratorias por el humo que botan las estufas que utilizan leña significa alrededor de los 150.000 o 160.000 millones de pesos. Y así señala diferentes impactos. Cuando uno suma todo
los impactos que esto genera. Estamos hablando de casi 1 billón, con B larga, 1 billón de pesos al año. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno es, ok, usted, si quiere llevar el GLP a todas las personas de los estratos 1 y 2 de todos los departamentos, tendría que poner un dinero adicional de 340.000 millones aproximadamente para financiar para subsidiar el consumo de GLP en cilindros. 340.000 millones. Si tiene mucha restricción fiscal, pues hágalo gradualmente. Coja la zona central del país, la zona andina, o coja la costa atlántica y la costa pacífica, no sé, establezca alguna forma de priorizar y puede hacerlo con el Plan Nacional de Leña, por ejemplo, que tiene unos criterios, y de esa forma se hace viable que la gente más vulnerable de este país, es que quienes consumen GLP, Víctor, Sí, es la gente más pobre, claro, comunidades étnicas, minorías étnicas y comunidades rurales. claro. Entonces estamos diciendo, hombre, denles el subsidio para estratos 1 y 2 para que puedan comprar su cilindro y dejen de utilizar la leña. Pues entonces ahora centrémonos en las 4 propuestas. Usted ya ha mencionado seguramente la primera, que es el subsidio. ¿En qué consiste? Porque la última vez que estuve revisando precios, la pipeta de gas creo que estaba como en 80.000 pesos, después de pegarse una trepada impresionante en los últimos meses por unos factores nacionales e internacionales. De 40 libras, ¿no? Más o menos 80.000, usted me corregirá. Con ese subsidio, Sí. ¿en cuánto quedaría más o menos la pipeta de gas? Pues si usted tiene, o sea, el precio varía de región en región, pero hoy en día hay un plan piloto que está funcionando desde hace como 8 años y ese plan piloto establece que para el estrato 1 el subsidio es del 50% del precio y para el estrato 2 es del 40%. Entonces, en el ejemplo que usted está dando, se costaría ese cilindro 40.000 pesos. Claro, y eso facilitaría el acceso de muchas de esas personas para que adquieran este combustible que es más amigable con la salud y el medio ambiente. ¿Cuál sería la segunda propuesta? La segunda propuesta es que se garantice que va a haber suficiente oferta nacional para atender el mercado colombiano. Hoy en día, si hubiese que importar, pues el costo del combustible importado es mayor que el producido en el país. Obviamente, porque toca pagar el costo de transporte marítimo desde Houston hasta Cartagena. Todo lo que estamos diciendo es garantice que va a haber oferta nacional. ¿Y cómo? Pues díganle a los productores nacionales de GLP, en particular Ecopetrol, que le dé prioridad al abastecimiento del mercado nacional. La tercera propuesta, Víctor, es Pero es que Ecopetrol no está priorizando el mercado nacional. No, es que tenemos la preocupación de que Ecopetrol destina prioritariamente a sus propios autoconsumos y lo que le sobra lo destina al mercado nacional. Entonces lo que estamos diciendo es, ojo porque en cualquier momento que se llegue a presentar alguna oportunidad de negocio para Ecopetrol, que gane más plata utilizándolo para sí misma que para entregarlo al mercado, tenemos que aumentar el nivel de importaciones y por supuesto es mucho más caro. Entonces estamos diciendo, oiga, establezcan a los productores que tengan que tener prioridad de abastecimiento del mercado nacional. Tercera propuesta. Sí, la tercera propuesta es la siguiente. Resulta que cuando... arranco por la conclusión. Hoy en día, cuando existe una red de distribución de gas natural, se establece un monopolio por ley. Y debe quitarse ese monopolio, debe permitirse que además de gas natural se pueda prestar el servicio de combustibles con GLP a la gente para que puedan cocinar en las ciudades donde ya hay estructura de gas natural o ya se fijó la tarifa. Porque lo que está sucediendo es que hay algunos municipios en los cuales se le fija la tarifa para gas natural, no prestan el servicio, pero tampoco puede entrar el GLP a hacer tendido de redes y atender a los usuarios. Entonces es allí donde el GLP quiera entrar a competir con el gas natural, que la reglamentación de la Comisión de Regulación le permita a los operarios de GLP entrar y competir con el gas natural. Claro. Es que hoy en día el gas natural, Víctor,
tiene ese monopolio por ley y además tiene subsidios, y el GLP no. Entonces, los usuarios de GLP también tienen que tener la posibilidad, primero que todo, de tener acceso al GLP y, en segundo lugar, también tener subsidios como los tiene el gas natural. Le entiendo perfectamente. Y la última propuesta que proponen, que hacen ustedes desde Gasnova. Sí, y es que el precio regulado de Ecopetrol abastece más del 80% del mercado, tiene posición dominante. Ecopetrol tiene un precio regulado, pero ese precio regulado está atado al precio de los Estados Unidos. Todo lo que estamos diciendo, eso está presentando unas grandes volatilidades, el precio del propano, por diferentes razones. En particular porque la China está construyendo muchas plantas de petroquímica. Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania está generando también, y eso ha generado un alza en el precio desde hace 2 años. El año pasado, el GLP que nosotros le compramos a Ecopetrol aumentó de precio, se multiplicó por 2,4. Eso ha implicado que los cilindros suban también de precio, el precio de venta al público al final suba. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno es, oiga, quite esas volatilidades. ¿Y cómo? Pues puede poner una banda, un precio máximo al cual Ecopetrol pueda vender, y si el precio internacional se sube más de ahí, pues que Ecopetrol no pueda subir, pero también un piso techo, un piso para que si el precio internacional baja más que eso, Ecopetrol pues pueda vender a ese precio y no inferior, en forma tal que se garantice que en todo caso va a ser atractivo para Ecopetrol venderle al mercado. Entonces, de esa manera, con el piso, Ecopetrol queda protegido de que va a recibir al menos un precio mínimo que le sea atractivo, pero también va a tener un techo para que no lo suba más arriba de eso y proteger a los usuarios, claro, para que no reciban ellos el impacto de la volatilidad de los precios internacionales. Pues doctor Martínez, muy interesante este tema. Muchas gracias por la explicación, por contarnos aquí los detalles de su propuesta, tanto para el Congreso como para el Gobierno Nacional. Una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Hasta luego. Pues muy preocupante que todavía tanta gente cocine con leña en nuestro país. Así terminamos por hoy. Nos esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es 5 pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.